Muy buenas y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Anteriormente este canal era conocido como Desconectando 5.0, sobre todo para las 88 personas que están suscritas aquí. Y básicamente es explicar un poco pues qué se ha producido este cambio de nombre para darle una cierta homogeneidad a todas las redes sociales. Realmente estoy más centrado en Instagram y en TikTok porque me dan menos trabajo a la hora de tener que editar y hacer cosas, porque por tema de tesis doctoral y los dos trabajos pues no me da para cogerlo todo y hacer un vídeo explicativo, pues entre la edición y tal pues me cuesta bastante trabajo y tiempo. Pero me gustaba la idea de hacer podcast y he querido volver a hacer uno, sobre todo después de ver la magnífica película de Guardianes de la Galaxia 3, que me ha motivado otra vez para hablar del tema básico del que trata la película, que es la edición genética de animales. Aquí os aparecerá ahora un post que publiqué en Instagram, así que podéis ir a verlo allí, porque todo lo que voy a explicar allí también está bien explicado, y en TikTok también hay un pequeño vídeo de 1 minuto y pico donde explico pues esta idea de los tecnoanimales, de la edición genética, cómo se está aplicando a día de hoy, y sobre todo pues los problemas o dificultades filosóficas, antropológicas que nos podemos encontrar e intentar ver y comprender cómo el sistema que tenemos hoy en día está promoviendo todo este tema de edición genética. Básicamente se utiliza mucho para estudiar enfermedades humanas, pero bueno, ahora intentaremos ver un poco cuáles son estos dilemas, sobre todo empezando por la descripción de qué son los tecnoanimales. Entrando directamente sobre la película, alerta spoiler, nos damos cuenta de que Rocket, el mapache, es un animal editado genéticamente a manos de una empresa que lo que quiere es experimentar con animales para intentar construir unos nuevos mundos donde los habitantes pues no sean excesivamente violentos o no tengan agresividad, y poder conseguir así una utopía donde todo el mundo pueda vivir en calma. El tema de las utopías y las distopías también lo intentaré trabajar en otro podcast porque es también muy interesante y también lo trabaja la película. Os dejaré solo una frase de un libro que leí que es mi utopía puede ser tu distopía, y exactamente también es esto lo que pasa en la película, ¿no? Que la utopía del gran creador, el gran evolucionador, no sé cómo lo llaman ahora, es la distopía de todo el mundo, porque básicamente él no entiende que la vida es como es y que no hace falta editar genéticamente para intentar conseguir que el mundo sea perfecto, porque el mundo en sí ya lo es. ¿Veis? Esto es un problema, trabajo sin guión y empiezo hablando de una cosa y me voy a otra, pero bueno, es un poco complicado. Volviendo un poco a la temática que quería hablaros, la edición genética de animales. En la película nos damos cuenta de cómo esta empresa tiene animales bajo su propiedad que, como son suyos y los considera sujetos sin moral o amorales, puede trabajar con ellos, editarlos genéticamente, manipularlos e incluso eliminarlos si ese experimento no le ha salido bien. Lo que está detrás de todo esto es lo que se llama el concepto de tecnoanimales, y esto proviene de la edición genética y sus variantes, que no son un problema únicamente para la especie humana. Últimamente conocemos, o seguramente conozcáis, el CRISPR-Cas9, que es el corta y pega de la edición genética para humanos, que ya se ha empezado a experimentar, ya se han empezado a hacer cosas, pero también implica que los animales no humanos pues son la principal víctima de estas prácticas a día de hoy. Si experimentar con la especie humana pues supone problemas éticos y morales, la solución para el actual sistema es fácil, ¿no? O sea, si yo no puedo practicar con humanos porque éticamente no lo puedo hacer, en este caso sería, por ejemplo, quiero intentar entender cómo funciona el cerebro de un humano que tiene una enfermedad neurodegenerativa, yo no puedo coger a esa persona, abrirle la cabeza, experimentar, jugar con su cerebro y intentar entenderlo. ¿Por qué? Porque no es ético. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que se están creando animales de laboratorio y practicar con estos animales que, como os decía, son considerados objetos propios de la empresa y que no tienen moral, o que son amorales porque no tienen razón. Y en este sentido, pues al poner en práctica estos avances en biotecnologías con los animales, se están construyendo los llamados tecnoanimales. Entonces, básicamente, la idea de tecnoanimal es todo aquel animal sujeto a prácticas biotecnológicas. Aunque la película de Guardianes de la Galaxia 3 sea ciencia ficción, tenemos que entender que estos tecnoanimales existen desde hace bastante tiempo, y la primera idea que se nos tiene que venir a la cabeza es de tecnoanimal es la llamada oveja Dolly, que fue creada por clonación hace ya bastante tiempo.
Pero la evolución de la bioingeniería y las biotecnologías están facilitando la creación de animales transgénicos, como son el pez fluorescente Glowfish, que simplemente es la necesidad humana, bueno, llámalo necesidad humana, llámalo chorrada humana de tener un pez que brille en la oscuridad. También está todo el debate de consumir o no consumir leche proveniente de vacas, pues gracias a las biotecnologías y a la bioingeniería, pues se han conseguido incorporar hormonas del crecimiento humano a las vacas para que produzcan leche directamente con esta hormona, o incluso para la alimentación, no de leche sino de pescado, se ha construido, es que pienso que la palabra correcta es construido porque ha sido editado genéticamente, el salmón transgénico Aqua Advantage, cuya carne es apta ya para el consumo humano. O simplemente también el deseo humano de quiero tener un gato pero soy alérgico a los gatos, pues creo un gato hipoalergénico que no te va a dar alergia. Aquí tenemos una idea muy clara también, que estamos creando animales simplemente para satisfacer un deseo humano que muchas veces no tiene sentido, porque es como, te pueden gustar los gatos, pero si eres alérgico no tengas un gato. Entonces, no manipules genéticamente animales para que tú, como humano, tengas este deseo satisfecho. Esto se presenta un problema, y aquí es donde vemos otra vez la relación con la película. El gran creador, el gran evolucionador, tiene el deseo de construir un mundo mucho mejor, de construir su propia utopía, y para ello está dispuesto a modificar genéticamente cualquier especie animal simplemente para satisfacer su deseo de construir su propia utopía, que a lo largo que va sucediendo en la película te das cuenta de que su utopía en verdad es una distopía, o simplemente es la idea de que este es mi mundo, este es como yo lo quiero, y a partir de aquí voy a hacer todo lo posible para construirlo. Y esto también presenta un problema. La idea de cómo queremos que sea la sociedad o cómo queremos construir esta sociedad no pasa por el deseo de una única persona, sino que tendría que ser algo completamente colectivo. Y como os decía, estamos hablando de tecnoanimales, estamos pasando directamente a animales de diseño para satisfacer un deseo humano que a veces no tiene, a veces es muy irracional y que no tiene sentido según qué prácticas queramos realizar. Y como os comentaba, si estas prácticas ya están en marcha y si el control del genoma humano ya es una realidad, porque a través del método este del CRISPR-Cas, del cortar y pegar del genoma humano, ya se han empezado a hacer un montón de cosas, como es la edición genética de 2 bebés en China, pues no cabe duda de que el genoma del resto de animales y otros seres como las plantas, pues también lo van a estar, o ya lo están desde hace bastante tiempo. Y esto, como os comentaba, pues nos lleva directamente a la producción de animales de diseño. Y sin plantear imágenes muy complicadas o recurrir a la ciencia ficción de Guardianes de la Galaxia 3 para hablar de estos temas, tenemos que ser conscientes de que China, por ejemplo, ha diseñado y editado genéticamente a 2 perros, que son Hércules y Tiangou, para que tengan más musculatura, vean reforzadas sus habilidades naturales, y cuya finalidad pues está destinada a tareas policiales, militares o la caza. Otra vez estamos editando a un animal para satisfacer unos intereses y unos deseos del humano. Si el animal ya tiene sus propias habilidades naturales, ¿qué necesidad hay de ampliárselas? Estamos aplicando la idea y lógica del transhumanismo más radical a los animales. Y es más, lo estamos haciendo sin su consentimiento, pasándonos todos los controles de bioética por donde nos los tenemos que pasar, porque si no estas cosas no se podrían hacer. Es obvio que para investigar y hacer investigación hay ciertas líneas rojas que a veces tenemos que pasar, pero aquí estamos jugando con animales que no tienen culpa de que el ser humano quiera satisfacer sus deseos y los está modificando. Por eso digo que es un tema complicado, porque obviamente mucha edición genética de animales se hace para intentar ver o entender ciertas enfermedades, y se diseñan ratones con ciertos tumores en el cerebro para ver cómo eso afecta, y luego se lleva a humanos. Es un tema que bajo mi punto de vista no sé cómo se tendría que solucionar, y no sé bien cuál sería la solución. Ya hemos dicho que abrir el cerebro a una persona para comprobarlo pues sería un poco complicado, pero tampoco me parece ideal que una empresa
llamémosla X, genere sus propios animales, los considere objetos suyos directamente, los manipule genéticamente, los edite, experimente con ellos y cree animales de diseño. Es que me parece bastante absurda la idea, pero sé que vivimos en una sociedad o en un mundo hoy en día donde esto cada vez será más rápido y no lo podemos controlar, y simplemente habría que legislar o saber cómo tratar todos estos temas. Claro, cuando ponemos animales de por medio se nos complica la cosa, porque también son, no llaman sujetos morales, por todas las problemáticas que esa idea también puede traer, pero es un ser vivo. Entonces es como, ¿puedo jugar con un ser vivo, o como es ilícito coger animales, llevarlos al laboratorio y hacerlo, creo yo, mis propios animales, y por lo tanto ya no son animales cogidos, sino que son creados por una empresa para unos fines concretos? Aquí se nos plantea este dilema, que también lo vemos en la película de Guardianes de la Galaxia, como el malo, cuando el experimento suyo sale mal, no tiene ningún pudor en eliminarlo. ¿Por qué? Porque lo ve como lo que es para él, un objeto, un animal con el que puede jugar, al que puede diseñar y al que puede hacer cualquier barbaridad, porque es de su propiedad, ¿no? Esto es lo que el capitalismo nos enseña, o lo que nos quiere hacer entender, que es lo más lógico, que las cosas son de una empresa y son de su propiedad, y por lo tanto, al ser de la propiedad, pues puede hacer lo que quiera con ellos. Pero aunque todo lo que estoy explicando es un poco raro, se puede liar, existen, como os comentaba, otras líneas de investigación. La edición genética de animales no humanos no existe únicamente pues para su consumo, comercialización o aplicaciones policiales, por suerte. Detrás de todo esto, pues lo que está es el estudio de enfermedades humanas, que es lo que os comentaba, o lo que os he estado intentando explicar bastante en el vídeo. Es que al no poder experimentar pues directamente sobre el cerebro o el genoma de humanos, por cuestiones éticas o morales, pues se hace sobre animales, y como os comentaba, en gran paréntesis, dejando sin resolver la cuestión del bienestar animal, que es la que realmente la película pienso que toca a través de la visión que Rocket nos quiere dar de la relación que tiene con los otros animales, sobre todo al final, alerta, spoiler otra vez, cuando están hablando de no nos íbamos a centrar únicamente en salvar a animales superiores, y Rocket te hace entender de que no hay animales superiores o inferiores, que toda vida por sí misma ya vale algo. Entonces por eso acaban salvando a todos los animales, porque no hay una distinción entre ser humano y otros animales. Y entonces Rocket, al ser un animal con una inteligencia superior, demuestra que él como animal pues tiene más empatía por el resto de animales que los propios humanos, pero al final, pues como os contaba, todo se acaba salvando. Este es el spoiler grande de la película. Y otras de las líneas de investigación que se están practicando pues es la recuperación de plantas y animales extintos o en vías de extinción. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Esto, por ejemplo, en Corea del Sur sí que se está intentando conseguir genoma o en material genético de mamuts para intentarlos volver a traer a la vida. Y es como, perdón, ¿qué necesidad hay de volver a hacer esto? Porque el clima o el ambiente o el mundo o el planeta, como lo queramos llamar, que tenemos hoy, no es el mismo que tenía el mamut. Por lo tanto, ¿hace falta recuperar esto simplemente por el deseo humano de investigar? Aquí la gran idea es qué investigar, para qué investigar, cómo investigar, a qué destinar todo este potencial que hoy en día tenemos, si se debe hacer o no se debe hacer, pero no por cuestiones de conservadurismo o progresismo. Básicamente es entender el mundo y ver si hay necesidad o no de recuperar a ciertos animales extintos, seguramente por culpa del propio ser humano. Ahora no sé cómo se extinguió el mamut, pero seguramente si nos hemos cargado a un montón de animales a lo largo de nuestra historia, no por culpabilizarnos pues vamos a recuperarlos, porque el entorno ha cambiado tanto que ya no es el mismo. Y esto sin entrar, o podemos hablar de otra película si queréis, en Jurassic Park, la primera, la doctora que está allí lo dice, habéis traído al mundo animales que su entorno ya no es el que es. Por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar ese animal frente a un medio que le está siendo completamente hostil, ¿no? Entonces, tenemos aquí pues
más debates sobre edición genética, animales, medio ambiente y cómo todo esto puede enlazarse o puede cuajar en un mundo donde incluso el humano también puede ser editado genéticamente. Y en este sentido, no sé si os lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar ahora por si acaso. Es que como he dicho, he ido haciendo cortes, es como, no sé si lo he dicho o no. En el mundo ya se ha descubierto, bueno, en el mundo del ser humano se ha descubierto un gen. No soy experto en genética y por lo tanto si hay alguien que lo es y me corrige algún error, pues perfecto. Se ha descubierto el genoma o el gen de la violencia o de la agresividad, que lo llaman MAO A4, me parece. Entonces, claro, uno de los grandes debates que se puede plantear es si el ser humano tiene este gen de la agresividad, pues erradicamos el gen de la agresividad, lo editamos genéticamente para que no tenga ese gen y por lo tanto ya tendremos humanos no agresivos y no violentos, pero ¿cómo puede ser ese humano sin ese gen de la agresividad? Que en el fondo también es lo que intenta el malo de la película de Guardianes de la Galaxia 3, crear una sociedad donde no haya esta agresividad entre la gente que lo habita, en la contratierra que lo llaman. Es como vamos a crear una contratierra para que todo sea fluido, todo vaya en armonía y sea mi utopía, pero luego vemos que la sociedad se ha corrompido y que por lo tanto no es así. Y en este sentido es, si pasamos a la edición genética de humanos a partir de la eliminación de este gen y haya gente que no se lo quite, habrá una masa de la población que sea más sumisa, etc. O sea, se plantean muchos problemas filosóficos y antropológicos en este sentido. Y después de toda esta chapa, que no sé si queda muy clara o no, porque es como lo que os digo, que trabajar sin guión y a veces pues mi cerebro va de un sitio a otro y no sé si hay un cierto orden en lo que estoy explicando o se hace demasiado complejo o al menos se sigue bien, ¿no? La idea es esta, de cuál es el problema de todo este tema de los tecnoanimales, la edición genética de animales o incluso la edición genética de humanos. Pues el gran problema de aplicar la edición genética y las biotecnologías en animales es someterlos a un rendimiento económico y una explotación sin precedentes, que lo del rendimiento económico en la película de Guardianes de la Galaxia 3 no se ve, pero la explotación sin precedentes sí, porque es crear por crear hasta que salga algo bien. Crear tecnoanimales, como os decía, en un laboratorio, pues puede llevar a verlos aún más como un objeto, como algo creado con la única finalidad de explotarlos y experimentar con ellos cuestiones de bioingeniería y biotecnología. Es lo que os comentaba antes, si la empresa no ha cazado o ha cogido a ese animal, sino que lo ha creado desde cero, ella te puede argumentar, no, es que este animal lo he creado yo, es mío, es de mi propiedad, es marca registrada, lo que sea. Él se verá con la obligación, el deber moral o simplemente la superioridad de, como esto es mío y lo he patentado yo, tú no me puedes decir nada, no he cogido un animal, lo he sacado de su ambiente y lo he traído, sino que lo he generado y lo he creado yo, entonces es mío, es de mi propiedad, ¿no? Y esta idea bastante jodida, pues es algo que subyugaría a los animales, a los intereses de quienes pagasen por estos tecnoanimales, ya sean particulares o empresas. Es decir, si ahora todo el mundo le diera por tener gatos hipoalergénicos que no dieran alergia, claro, esos gatos se tienen que crear, se tienen que editar, se tienen que hacer, se van a vender y a experimentar y a rentabilizar económicamente animales que han sido editados genéticamente simplemente por el deseo humano de que querer un gato que no me produzca alergia, o de querer de querer un pez fluorescente en mi casa. Como el pez fluorescente no existe en un entorno salvaje, existe como algo natural creado por el ser humano en un laboratorio, pero es una creación humana, es el deseo de querer tener este animal fluorescente en mi casa. Es como, no le veo la lógica, tampoco le veo la lógica tener una pecera, pero no sé, es como, ¿dónde está la necesidad de crear este tipo de animales? Sin solventar todavía el problema del bienestar animal cuando nos dedicamos o se dedican a la investigación para enfermedades, que aquí no sabía qué deciros, pero por el resto de cosas sí que se ve un gran interés financiero y capitalista de crear unos ciertos animales editados genéticamente simplemente por el poder de crearlos y no tener ninguna responsabilidad sobre ello, porque lo que os decía, se va a ver más como un objeto, más como
un producto, es que ya no es objeto, es que será un producto de la empresa para fines completamente mercantiles. Y frente a todo esto, ¿qué es lo que puede hacerse? Si por un lado vemos que la existencia de los límites éticos para experimentar con humanos convierte a los animales no humanos en los únicos sujetos y objetos de experimentación, tenemos un problema. O todos somos sujetos de experimentación o no lo puede ser nadie. Pero como os comentaba todo el rato, lejos de este debate al que no sé dar una solución, lo único que queda claro es que todo este poder de biotecnologías y edición genética lo que debe de hacer es orientarse hacia el bienestar del planeta, de todos los seres vivos, incluso del ser humano. Sí que ha habido casos donde una persona que no podía caminar, con biotecnología ha podido volver a caminar. Se está trabajando mucho en neurotecnologías, en biotecnologías, edición de tejidos. Son prácticas y técnicas que sirven para un bien. Lo que os comentaba del caso este del gen de la violencia, es como, ¿es necesario erradicar este gen? No es necesario, sin entrar aquí en el debate de la supuesta esencia, naturaleza humana que queda alterada. Lo que nos están enseñando todas estas ciencias y estas tecnologías es que no existe este límite de natural, ni que no existe esta esencia, ni una forma de ser humano, sino que todo es objeto, en el sentido de que todo puede ser manipulado genéticamente si así lo queremos, con el potencial de ciencias y tecnologías que tenemos. Si no orientamos estas ciencias y estas tecnologías hacia este bienestar de vida, del planeta, de animales, etcétera, pues lo que vamos a hacer es dejar todas estas herramientas bajo un sistema y unas lógicas de dominación, explotación y rendimiento económico pues que rigen hoy el mundo y que puede llegar a generar pues grandes aberraciones en formas de tecnoanimales o simplemente editar genéticamente por editar y crear propiedades y productos de animales que pues corresponden a un deseo y una necesidad humana que, como os he comentado, pues muchas veces es completamente irracional. Y nada, después de 8 meses, pues aquí os dejo este nuevo vídeo. Espero y deseo, porque en verdad me gusta hacer esto, ir haciendo más vídeos, ir colgando cosas, intentar volver a darle vida a este canal, pues explicando todas estas cosas. Como os digo, pasaros por las redes sociales, no sé cuál de las dos, porque allí sí que cada semana intento colgar algo y el contenido es más fluido. Aquí, pues como veis, no trabajo con guión, le doy 1000 vueltas a las cosas, me voy por unos lados, me voy por otros, y bien, no sé si ha quedado claro la cosa, pero como os comentaba, si os vais a Instagram encontraréis este post donde he explicado todas estas cosas y podéis entenderlo un poco mejor, si mi explicación pues os ha resultado un poco caótica. Así que nada, espero volver a subir un vídeo dentro de poco, no sabemos cuánto es, máximo 8 meses, mínimo no lo sé. Así que nada, espero que estéis bien, gracias por seguir ahí los que estáis, por los nuevos que os habéis suscrito al canal aunque no haya subido nada, pues gracias, y espero que si alguien se una pues también le interese, ya sabéis, compartirlo, no lo compartáis, dejaros un like, no os lo dejéis, un comentario, no comentéis nada, y ya está. Así que nada, hasta luego.